por allí, estuvimos al pendiente de todas las delegaciones, de las delegaciones con más número de participantes, obviamente Santa María, Tlahui, Toltepec, Mijes. Vino la agencia de Santa Cruz, vino la agencia de Nejapa, vino la agencia de Las Flores, me parece, son de los agencias que han venido de Tlahui, Toltepec. Avanzamos, la pelota lo tiene Amatepec, es el número 23, bonito por el centro, se perfila, se levanta Alex. Ya estamos. Ayuk TV en YouTube, ahí estamos, 3, Ayuk TV en YouTube, ayuk.com en Facebook, perfectamente, ahí tratando de familiarizarnos con estas páginas de internet, con esta nueva aventura, a través de la radio, a través del 107.9, usted va a vivir las emociones del básquetbol, sábado, domingo y las grandes finales el día lunes. Está en la pintura Cacalotepec, primer intento adentro, este número 15, el equipo de cadetes varonil, este es el equipo de Cacalotepec, segundo intento, adentro. Ahora sí, el marcador es 6-0. Amatepec no ha conseguido nada por el momento. Viene Amatepec, bonito uniforme, el 11 por el centro, busca a quien encuentra pero pierde la asistencia. Viene Cacalotepec al abordaje. Es el número 15, rápidamente se lo pasa al 9, el 9, le roban la pelota, viene Amatepec, se inspira en esta primera mañana, se levanta. Lástima que no hay canasta. En un momento también se va a incorporar nuestro compañero Rubén Martínez, según tenemos información, en un rato ya llega. Y el día de mañana seguramente también estarán nosotros compañeros narradores, en este caso Nibardo Vázquez, me parece que también se incorpora a este grupo de narradores. Hay muchos medios también, gente que también está, y lo que han hecho ahorita con los narradores locales es que estuvieron convocando a los diferentes municipios para que aportaran a sus narradores. Hay narradores de Tlahui, de Tama, de Ayutla, de Santo Domingo, Tepuxtepec, con Tlahui ahorita en este momento en el saludo local. Avanzamos rápidamente, viene Cacalotepec con la pelota, Cacalote, el 6, Isaías, este es Cacalotepec, uniforme negro con líneas doradas, vivos dorados. Viene una asistencia por todo lo profundo, pero no hay nada. Robo de pelota por parte de Amatepec, el número 23, Alex es el que quiere entrar a una sola mano. Nada, 0-6, favoreciendo Cacalotepec en esta primera parte. Viene el número 15 con la pelota. Este es Cacalote, se mete a su área, lanzamiento tampoco. Inmediatamente ahí les marcan una falta. Ahora está de moda las redes sociales, está el YouTube, ahí estamos, ayuk.com. También estamos en ayuk.tv, este es YouTube. Y en un momento, Jambó Deportes. 3 páginas que vamos a estar cubriendo y obviamente el 107.9 de frecuencia modulada para la zona Mije alta, media y baja y obviamente hasta donde llegue la señal. 3 primeros puntos de Amatepec. Un tiro largo que pudo encestar la canasta. 3-6 el marcador y estamos terminando la primera parte. 1 minuto 40 segundos. Viene el avance del equipo de Cacalotepec. Cacalotepec hace su lanzamiento, no hay nada. Bajo el tablero está Amatepec, rompimiento largo y se fue. Se fue esta pelota. Va a ser inmediatamente para Cacalotepec. Cacalotepec frenó un poquito el partido, estaba tambor batiente, de repente le fueron bajando de pilas y ahorita platicando, van avanzando, van arriba, 6-3 el marcador, viene de lejos, casi entra la canasta, esta se escurre y va a ser para el equipo de Amatepec, sombras, me parece que sombras de Amatepec. Avanza Amatepec, es el 11 por donde encara, por el centro, se perfila hasta adentro, iba colando cuando le cometieron la falta del número 11 del equipo de Cacalotepec. Va a tener 2 posibles, se va a la pintura, se está emparejando, 3-6 el marcador y hay un tiempo fuera para que pues vayan a platicar y seguramente regresando serán los últimos segundos. Se estaba despegando Cacalotepec, pero inmediatamente aplicó Amatepec su técnica respectiva y empezó a enfriar el equipo de Alotepec y así lo tiene ahorita. 3-6 el marcador. Nada para nadie todavía, es la primera parte, es el primer partido, poco público todavía. Ya me imagino esto, ya en las grandes finales no entra nadie, absolutamente nadie. Ahorita hay 4 canchas, está la cancha de la escuela primaria, no me acuerdo del nombre, está la cancha del Cobao y está la cancha, ¿cuál más? Para que sumen 4, estamos en la cancha principal nosotros. A ver si nos damos una vuelta, Toñito, por ahí vamos viendo, a ver qué pasa.
Tenemos todo un día para trabajar con ustedes. Apenas es la mañana, 11 de la mañana con 52 minutos. Vámonos, regresamos al partido. 10 segundos en el reloj, en el tablero. Ahí está la pintura, está Amatepec. Primer intento y no hay nada. Viene el segundo intento para Amatepec. Es el 11. El 11 la pintura. Prepara, apunta. Adentro. Adentro el marcador 4-6 en este momento. Viene Cacalotepec al abordaje. Se va a terminar esta primera parte. Viene el número 15. Bonita colada. Antes hay una marcación. Ya es tiempo cronometrado. Ya hay una marcación. Ahí estamos. Para las personas que tienen Smart TV y para los que obviamente pues están desde YouTube, es Ayuk, YouTube, no, Ayuk TV, Ayuk TV, esa es la página, Ayuk TV, ahí nos puede ver. Para estos aquellos que les gusta ver en televisión grandote, en Smart TV, ahí vamos a estar. Marcador 4-6 por el momento, 4-6. Está en la pintura el equipo de Cacalotepec que no está entrando las canastas. Segundo intento, no hay nada. Rápidamente Amatepec, de largo, a ver si cae algo. Nada. Se acabó la primera parte. Marcador 4-6. Marcador 4-6 hasta ahorita. Estamos hablando pues ya de la primera parte. Los nervios estaban a flor de piel, sobre todo cuando es el primer partido de esta Copa Mije, versión 36. 36, ¿verdad? Versión 36. Y con eso, pues ya se da arranque igual en las otras 3 canchas alternativas que tenemos aquí en Tamazulapa, del Espíritu Santo Mijes. Aquí estamos enfrente, podemos ver el marcador, podemos ver el tiempo. Son 12 minutos que les van a dar para la segunda mitad de este equipo de Cacalotepec contra el equipo de Amatepec. En breve estará comenzando la segunda parte. Saludos cordiales por ahí. ¿Quieren que les mandemos saludos? Ahí écheme por ahí un WhatsApp, un mensaje. Está el 283-102-7086. 283-102-7086, que es el que traemos ahorita con coberturas Jumbo, y con eso seguramente les vamos mandando sus saludos. ¿Desde dónde nos escucha? 283-102-7086. Ahí estamos revisando las redes sociales también. Por ahí andamos en ayuk.com y también en Ayuk TV. Este es en YouTube. Avanzaremos la segunda mitad en breve. Ya están nuevamente los jugadores. Están en la pintura otra vez. Nuevamente la segunda parte. Marcador cerrado, 4-6, no hay nada para nadie. La pelota lo va a tener el equipo de Sombras de Amatepec. Sí, ya vi el letrero, Toño. Con este desayuno express creo que ya va a surtir efecto. ¡Ah, bárbaro! Viene Amatepec al abordaje, lanzamiento, no hay nada. La pelota lo tiene una vez más el equipo de Cacalotepec. Viene Cacalotepec con la pelota. Cacalotepec viendo, observando el panorama. ¿Qué va a hacer? Atraviesa la media cancha, la media vuelta. ¿Qué se va a elevar? No se lo permitieron. Simplemente justo cuando iba a dar la media vuelta y después tirar. Por ahí estuvo la zona defensiva, obviamente cometiendo falta. Viene entonces al abordaje el equipo de Cacalotepec. Cacalotepec con la pelota. Ahí bajo el tablero solito y tira y no hay nada. Esa pelota tenía que ser canasta, pero le cometieron una falta. Tiene 2 posibles este jugador de Cacalotepec. 4-6, no hay nada para nadie. No hay nada para nadie hasta ahorita. Tiene 2 posibles. Cacalotepec, Carlos, número 9, se prepara, apunta, no hay nada. No entran las canastas, 4-6. Viene el segundo intento para Carlos. Número 9, prepara, metralla, apunta, nada. La pelota ya está en poder de Sombras de Amatepec. Amatepec número 11. Veo que tienen más control del partido. Ahí en la tabla que lo tiene nuevamente Amatepec. Antes, una falta que comete Cacalotepec. Así que la pelota va a estar en poder de Amatepec. Es Eddie, me parece que el número 12. Eddie de Amatepec. Ahí en corto para el 11. Va a tirar, no únicamente. Amaga, se perfila, se acerca un poquito más. Lanzamiento. No hay nada. No hay canasta. 4-6 el marcador hasta ahorita. Hay un cambio, dicen los oficiales. Se va a ir el número 6 de Cacalote. ¿O quién se fue? 2, 4, 6. Hay 6 en la cancha.
No, ya salió. El 11. ¿Quién se sale? Sigue habiendo 6 en la cancha. Ya está. Se tiene que parar el partido. Se tiene que parar porque si no, ¿quién salía? Salió el 6, el 10. Salió el 10. Perfectamente. 5 y 5 debe ser. Ahí estamos. Sombras de Amatepec con la pelota por la línea de fondo. Viene el número 12, Eddie, ¿para quién? Para el 12, lanzamiento. Hay un bloqueo ligero. Con eso es suficiente. Falta que cometió el de Amatepec. Cuando el número 15, Nelo, ya se estaba arrancando, pero finalmente ahí lo detuvieron con una falta. Y va a ser pelota para Cacalotepec. 6 con la pelota, Cacalote, ¿para quién? Para el 15, para el 14, por un costado, no, prefieren al 11, el 11 le roba la pelota ingenuamente y avanza Amatepec rápidamente, número 15, ¿qué va a hacer? Va a tirar, no hay nada, recupera Cacalotepec rápidamente, Cacalote, el número 6, Cacalote, ¿por dónde está la pelota? Hay una falta en la zona lateral y va a seguir siendo pelota para Cacalote, pelota para Cacalote, viene Cacalote con la pelota número 15, observando, es Cadetes varonil, lanzamiento, cerca nada más, ya lo recupera Amatepec, rompimiento largo, ¿para quién? Para el número 23, pierde la pelota, ya lo tiene el equipo de Cacalotepec nuevamente, el abordaje se va a meter, no hay nada, contrarremate, es una falta únicamente que va obteniendo, va a tener 2 posibles este jugador de Cacalotepec, el marcador no se mueve. 4 a 6. 8 minutos. 4 a 6 y avanzando. Está en la pintura el número 15. Este es Cacalote. Cacalote prepara, apunta, sin pensarle, sin respirar. Por ahí se le escurre solamente. Viene el segundo. A ver si aquí tiene suerte este jugador. Prepara el número 15. Había entrado, volvió a salir la pelota. Lo tiene Amatepec avanzando rápidamente. Se resbala el jugador. Otro en el piso. Es una violación, obviamente es una violación porque él agarró la pelota y como que se resbaló, ya lo puso al piso y ya le marcan violación. Avanzamos, viene Cacalote nuevamente con la pelota, ahí colando por finalmente, antes hay una marcación, hay una falta del número 14 y va a ser saque lateral a favor de Cacalote. Son dos posibles porque ya vemos la banderita roja y eso significa que Amatepec tiene faltas acumuladas. 2 posibles, todos los faules que le cometan a Cacalote serán tirables. Primer intento, Nelo. Ahora sí entró la pelota. 7 a 4. Creo que aquí a un costado tengo la porra de Cacalotepec. Segundo intento. No hay nada, la pelota ya lo tiene el equipo de Amatepec. Pierde la pelota, viene nuevamente Cacalote, la vuelve a perder. Viene Amatepec. Amatepec una vez más, el 11, falta. Falta que le cometen al jugador de Amatepec cuando ya se iba perfilando. Solito y su alma, por eso le cometieron la falta. Vámonos, viene el número 11, Aldo, va a tirar de 3, nada, la pelota ya lo tiene nuevamente el equipo de Amatepec, contra remate no hay nada, segundo intento, tercer intento, se viene, tampoco, la pelota se está negando inmediatamente, antes una violación de Cacalotepec y ya lo va a volver a tener el equipo de Amatepec. Sombras de Amatepec, de 3, no hay nada. La pelota ya lo tiene el equipo de Cacalote, sin brincar, solamente que llegue la pelota a las manos. Viene Isaías, Cacalote, número 6 con la pelota, buscando por dónde. Encuentra quien ahí en corto, el número 15, el 15. Se va a meter lanzamiento, no hay nada, una falta. Hay una falta y obviamente eso implica que va a tener 2 posibles. Nuevamente el equipo de Cacalotepec. 5 minutos con 50 segundos. Se va la pintura nuevamente Cacalote, que no ha aprovechado. Realmente es que no ha aprovechado, por eso el marcador está cerradito todavía. Va a tener 2 posibles el equipo de Cacalote. Es el 15 que se va a la pintura una vez más. Prepara, metralla, punta. No hay nada. Segundo intento para el equipo de Cacalote. Viene el segundo intento. Prepara, observa. Lanzamiento, adentro. Segundo lanzamiento y adentro, 4 a 8. 4 a 8 el marcador. Viene entonces al abordaje el equipo de Amatepec, número 23 al número 11. 11 se va perfilando antes. Le cometen una falta. Hay una falta y ya, ¿dónde está la otra bandera roja? No la veo, creo que todavía no.
pero van a ser tirables para el equipo de Amatepec. Este es el 11. El 11 va a tener dos posibles. Amatepec le urgen las canastas. Primer intento, no hay nada. Vamos a observar el segundo intento para el equipo de Amatepec. Sombras de Amatepec. Viene el segundo intento, prepara metralla, observa, apunta, respira, invoca, adentro. Cuando se toma más la pausa, normalmente entra la pelota. Viene el equipo de Cakalotepec, 15 con la pelota, observa, ¿qué hace? Lo frenan por el centro, Cakalotepec solito y su alma, tira, no hay nada. Va a recuperar, contrarremate, no hay nada. La pelota sigue en poder de Cakalotepec. Cakalotepec hace lanzamiento. 3-4 intentos y no hay nada. 5-8 el marcador. Se va a la pintura porque le cometieron la falta. Cakalotepec, todas las faltas serán tirables. Viene el primer intento. Primer intento para Carlos. Prepara metralla, apunta, no hay nada. Va para el segundo intento para Carlos. Número 9 de Cacalote, prepara, apunta, nada. Ya contrarremate de Cakalotepec, adentro. Ahora sí le pudieron hallar la canasta por ahí. Viene Amatepec, desesperaditos. Tiro forzado, no hay nada, el tiempo se está acabando. Viene Cacalote, tapón que le pone Cacalote. Al avance el equipo de Amatepec, 23, adentro. Foul y cuenta y va a tener, al parecer, un tiro adicional. Bueno, pues aquí estamos. Viene el primer intento, el último, el único. Otro punto, 8-10. Bueno, señoras y señores, muy buenos días. La gente que nos está escuchando a través de la radio comunitaria Hamburg Muguktektes, Amazano, Shamazan Shabat, Shamazan Shai, Shaman, Tuknam, Shamaung, Shamona Okuyate, Shamaho, Namayam, Timiende, Shamia Adikshidi, Pujala Copa Miche, Shaba Basketball, Shaba Football Naide. Adeshatu, Yam Tigshow, Sham, Havom, Avishik, Awadet Lunes. Mugtekte, Ashpat Mado, the Yada, Kuyachten and Mon, Shamana Una, Ungun Auction Tip, Shudet, Namayam, Beha, Shon the Mien, the Yatem, as Namayam be equipo de Mugtekte, Jos Kuy Konshpat Mado, the Yada Ayuk. Avanzamos, ya estamos transmitiendo el primer partido. Es el equipo de Amatepec contra el equipo de Cakalotepec. Cakalotepec lleva 14 puntos, Amatepec lleva 8 puntos hasta ahorita. 8-14 es la segunda parte y faltan 2 minutos. Primer partido, estamos en la cancha principal, cancha 0-1. Este es Cadetes Varonil. Ahorita 2 minutos y tiempo fuera que piden los equipos. Uno de los equipos que pidió, obviamente, marcador 8-14. Es Pasarela, no, es Cadetes, ¿verdad? Cadetes Varonil. Saludamos con todo gusto también a la gente que está en la cabina de la radio comunitaria Jambó, y decirles que aparte estamos en la radio comunitaria Jambó 107.9 de frecuencia moderada. También estamos en Facebook en ayug.com. También estamos en YouTube como Ayug TV. Y en un momento estaremos en Jambó Deportes. Perfectamente enlazados para que más gente pueda vivir las emociones del básquetbol, tratando de coberturar por todos los medios, en la radio, en YouTube, en Facebook. Y con esto vamos a estar aquí en el día. Si nos da tiempo, nos damos una vuelta por las demás canchas para irle comentando a usted cómo van. Aquí hay Cadetes Varonil. Se arrancaron infantil, pasarela y cadetes, me parece. Mañana van los más grandecitos. Ahorita vamos a revisar, vamos a vivir las emociones de los pequeños. Bueno, ni tan pequeños, pero ahí están todavía en la edad de cadetes. 53 segundos y terminamos 8-14, tiempo corrido. Nos habíamos quedado en que el número 23 iba a tener su oportunidad. Amatepec prepara metralla, observa, apunta, adentro. 9-14, esto está terminándose. 9-14, el segundo, y si entra estaríamos llegando 10-14. Viene otro tiro adicional. Este es para Amatepec, número 23. Amatepec prepara metralla, apunta, entra.
10-14, Cacalotepec le tiene que poner hielo al asunto a Matepec Candela Pura, porque si no el tiempo está en contra. Viene Cacalote comiéndose el tiempo, poco a poquito. Cacalote se resbala, viene a Matepec, se emociona Matepec y obviamente la pelota se escurrió por la línea de fondo. Habían robado la pelota, apresuró esa asistencia y se fue. Viene Cacalote nuevamente, pura paciencia, es lo que conviene para la causa. Falta. Un foul obligado y van a ser tirables a favor del equipo de Alotepec. 10-14. Con un triple estaríamos llegando 13-14, pero bueno, allá abajo está caliente el asunto, dice el entrenador de Cacalote. Ya ponle hielito, hielito, hielito. Esto se tiene que terminar. El tiempo se está terminando también y son 10-14 ahorita, favoreciendo Cacalote. Y Cacalote tiene dos posibles, así que mejor no le puede ir a Cacalote. Prepara metralla, primer intento, no hay nada. Segundo para Cacalote, número 9. Saludos cordiales a la gente de Cacalotepec. Viene el segundo intento, prepara metralla, punta, no hay nada. La pelota lo tiene Amatepec, un triple. ¿Qué pasa por ahí Amatepec? Lanzamiento, no hay nada. La pelota sigue siendo para Amatepec, lo va a buscar el 23. ¡Adentro! Ese fue un triple, 13-14, Cacalote se le puede ir, se va a terminar el tiempo, falta. Un segundo en el reloj, 13-14, se va la pintura nuevamente Cacalotepec. Hay un tiempo fuera. Un segundo en el reloj, 13-14. Se está terminando, señoras y señores. Se puso caliente este partido, el primer partido inaugural. Estamos en la cancha principal. Está jugando Amatepec contra Cacalote. Cacalote se le estaba yendo el partido y ahorita, ¿cuál es el panorama? Un segundo, marcador, 13-14. Foul a favor de Cacalote, o sea que va a tener dos posibles. Sería conveniente que le metiera 2 puntos y ya con eso se aleja del peligro. Por el lado de Amatepec solamente le queda tirar de lejos, no hay más. Tirar de lejos y que caiga la canasta y seguramente hasta los rebasa. Pero bueno, en un momento ya estuvo allí el entrenador ordenando, acompañando. Se vienen dos posibles. Viene Cacalote, primer intento para Cacalote, número 9, Carlos prepara metralla, observa punta, adentro, buenísimo para Cacalote. Viene el segundo intento para Cacalote, prepara metralla, Carlitos, adentro Carlitos. 13-6 se terminó, señoras y señores, gana Cacalotepec, primer partido inaugural contra Amatepec. Ha ganado Cacalotepec. 16-13 el marcador final, 16-13 marcador final, ha ganado Cacalotepec. Es nuestro primer partido que hemos presenciado y descansamos un ratito porque se viene la parte baja de los Mijes, San Juan Guichicovi, Tecam, ¿verdad, Toño? Sí, es Tecam. ¿Contra quién va el equipo de San Juan Guichicovi? Va contra el equipo ni más ni menos, si no leo mal, es Tamix. Déjeme ver, un equipo local contra un equipo de fuera, que ahora San Juan Guichicovi metió a muchísimos equipos. Efectivamente es Tamix contra Tecam. Metemos Tamix contra Tecam. Así estamos, señoras y señores, primer partido que hemos vivido. Eso es historia, ganó Cacalote, perdió Amatepec. Vámonos, siguiente, San Juan Guichicovi contra el equipo de Tamazulapan. Eso en breve. Un poquito de sonido local, Toñito. Ahí vamos. De tú por tú, un encuentro muy cerrado que acabamos de presenciar entre el equipo de Alotepec y Amatepec. Mientras en la cancha está calentando el equipo de Guichicovi y el equipo de Tamix, equipo local y el equipo visitante que viene de Guichicovi, directamente de la parte baja de los Mijes. Saludamos al presidente Berto,
que ya anda por aquí, me parece, ya anda por aquí el presidente de Guichicovi. Saludos para el presidente. Seguramente tuvieron que hacer un viaje muy largo, tuvieron que viajar varias horas para llegar a este lugar. Gracias por engrandecer esta fiesta, esta festividad. Gracias a los paisanos de San Juan Guichicovi. Estamos viendo a varios muchachones. Me parece que en esta ocasión traen varias categorías. Traen varias categorías en esta Copa, mije. Vamos a ver qué sucede en este bonito encuentro entre el equipo de Tamix y el equipo de San Juan Guichicovi. Vamos los muchachones seguramente que tienen edad de 15 y 16 años. 15 y 16 años, muchachitos que están en la edad de saltar, de jugar, que tienen la agilidad. Vamos a ver qué pasa en este bonito encuentro. Vamos a ver cuando nos indiquen los señores árbitros. Bueno, el pueblo de San Juan Guichicovi, nos está marcando, es Guichicovi, en Mijetgom. Oyat mish, oyat pot, oyat kumende kumata, mes mish pontegom son. Amsh nomada yat sam, pero oyat kumende kumata. Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué pasa en este bonito encuentro. En este bonito encuentro entre el equipo de San Juan Guichicovi y el pueblo de Tamazulapan del Espíritu Santo. Vamos equipos, Tamazulapan, un gran equipo que ha estado en varios torneos, un equipo muy consolidado, comandado en esta Copa. Vámonos señoras y señores, ya está todo caliente, ya está en la cancha, ya están en la plática, se viene un equipo local, Tamix contra el equipo de San Juan Guichicovi, que esa es la pronunciación correcta, Guichicovi. Saludos cordiales a la gente de la parte baja, si nos está escuchando, va a jugar cadetes varonil, va a jugar en este momento cadetes varonil, para que ustedes estén muy al pendiente. Segundo partido que se nos viene ahorita en este momento. Ese es San Juan Guichicovi y Tamix. San Juan Guichicovi, un uniforme guinda con vivos en color amarillo ocre. Y del otro lado Tamazulapan, un uniforme azul marino. Muy fuerte el azul marino, casi tirándole a negro. Los números en color rojo. Ese es el ambiente. Si usted está por internet, seguramente sí nos está viendo. Si está por internet, nos está viendo perfectamente en este momento. Saludos cordiales a los que nos están escuchando a través de la radio 283 102 7086 en este momento. Se va a comenzar el partido en este momento. Es el partido. Viene. Brinco entre dos, dice el árbitro. Con calma, vamos revisando cómo están todos ahí. Viene el brinco entre dos. San Juan Guichicovi contra el equipo de Tamix. Algo no le gusta al oficial, dice nuevamente detiene el juego. Parece que hay dos números que está viendo, algo está observando. Ya está el oficial. Dice no puedo arrancar si no estoy completamente seguro. A ver, 3-5, todos están bien, hay 10. Ahora sí se viene. El brinco entre dos, pelota en el aire, señoras y señores. Viene el equipo de Tamix, número 25 con la pelota. Ahí buscando para quién. Avanza, pierde la pelota y ya lo tiene Guichicovi, lento, acelera. Número 9 está la cocina, lanzamiento, no hay nada. La pelota se escurre y avanza el equipo de Tamix. Ya tuvieron sus primeras aproximaciones. Viene Tamazulapan. Por ahí el número 5, lanzamiento. No hay nada. La pelota nuevamente se sale, dice el oficial. La pelota se sale y va a seguir siendo para el equipo de Tamazulapan. Cuando todo mundo ya se estaba yendo al terreno de San Juan Guichicovi. Se tienen que regresar porque sigue perteneciendo a Tamazulapan. Tamazulapan con la pelota. Ahí buscando. Presiona fuerte San Juan Guichicovi.
desde abajo, viene el número 14, este es Tama, primer intento, no hay nada, la pelota bajo la tabla, están dos forcejeando, es un 2 y la pelota por alternancia le va a corresponder al equipo de San Juan Guichicobí. Avanza Guichicobí, la media cancha, observando el panorama. ¿Quién tiene? Le mete un poco de velocidad. Es el número 9, la media vuelta. No hay nada. Encuentra receptor el número 4. El 4, ¿para quién? Para el 13. El 13 se levanta, lanzamiento. Tampoco. La pelota ya está en poder del equipo de Tamix. Tamazulapan al número 11, el 11 al 7, el 7 buscando por dónde al 14, el 14 por todo el perímetro, buscando en la esquina, mejor prefiere Tamazulapan, tratando de entrar pero no se lo permite, viene el 14 de 3, no hay nada, la pelota se sale y va a ser para San Juan Guichicobí, en la parte baja de los Mijes. ¿Cuántas horas se harán? Muchas horas, supongo, para llegar a Tamazulapan del Espíritu Santo Mijes, que es la parte alta de los Mijes. Avanza el equipo de San Juan Guichicobí. Este es el número 9. Va en estatura 1.80, 1.90. Viene el número 9. Se va a meter antes. Ahí le están cometiendo una falta. El número 7 le cometió la falta de Tamix y va a ser saque lateral a favor de San Juan Guichicobí. Es el 13 al 9. El 9 quiere encarar. Prefiere ir abriendo poco a poquito. No corta. ¿Qué pasa? Por ahí nuevamente el número 4. El 4 San Juan Guichicobí de 3. Falta el desayuno todavía. Corto ese tiro para San Juan Guichicobí. Viene avanzando el equipo de Tamix, equipo local. Es su clima, es su público, es su gente, eso también cuenta. Manotazo que metió Guichicobí. La pelota se escurre y va a seguir siendo para el equipo de Tamix. Tamazulapan con la pelota. ¿Dónde se nos fue la pelota? La pelota se perdió. En un momento regresa la pelota. La pelota se fue, Toño. ¿Dónde está? ¿Dónde quedó la bolita? Pero ya regresó. Viene entonces al abordaje el equipo de Tamazulapan. El número 25, buscando, encarando alegremente. Tama se mete, no hay nada. 0-0 el marcador ahorita, es la primera parte. Viene el equipo de Tecam. Es San Juan Guichicobí. 9 con la pelota. Es el movedor, el chinito. Observa por ahí la pelota como el que quiere hacer algo extraño. Nada, de 3, no hay nada. Este chinito se animó, pero no hay nada. Se resbala un jugador de Tamazulapan, se levanta inmediatamente. Viene Tama, es el 11 ¿para quién? Para el 5 de 3. Tama. Ahí están los 3 primeros puntos para Tamix. Tamazulapan del Espíritu Santo Mije, decíamos. Es su gente, es su clima, es su público. Viene San Juan Guichicobí. Avanzando el número 9 nuevamente. El 9, ¿por dónde? Quiere meterse. Falta. Van negociando una falta. Por ahí el jugador de San Juan Guichicobí. San Juan Guichicobí con la pelota. Saque lateral. A favor viene el 10. El 10 con la pelota. Buscando, observando. ¿A quién? No encuentra receptor. Encuentran al 9. Tiene que tirar. Lo presiona el reloj de disparo. Falta. Tama está jugando fuerte. Ahí embistiendo al equipo, pero la falta fue de San Juan Guichicobí. Por lo tanto, la pelota va a ser para Tamix. 3-0. Viene Tamix. 14 para el 5 de 3. 5. No entra la pelota. Lo tiene rápidamente San Juan Guichicobí sufriendo en esta primera parte. Rompimiento largo para el 4. El 4 va a colar. No entra la canasta. Iba a ser foul y cuenta, pero no entró. Va a tener 2 posibles el jugador de San Juan Guichicobí. Es el número 4. 2 posibles. 2 posibles para San Juan Guichicobí. Es cadetes, varonil. Cadetes. Primer intento. No hay nada. Segundo intento para el equipo de San Juan Guichicobí. Viene. Segundo intento. Nada. Nervioso todavía el jovenazo. Viene el avance de Tamazulapan. Tamazulapan con la pelota, 14 con la pelota, buscando por dónde al 5, del 5 se pasan al 11, el 11 con la pelota, el 11 buscando, observando el panorama, ¡ajá! Juego de manos engañó ahí al marcador de 3, 6 puntotes lleva Tama.
Lleva 2 de 3, 6-0 el marcador. Hasta ahorita 6-0. Viene San Juan Guichicovi nuevamente, el número 4. San Juan Guichicovi con la pelota, el número 9. El 9 buscando, encarándose, mete bonito como Juan por su casa. Lástima que le cometieron la falta. Ahí estaba para el chinito número 9. Este jugador habilidoso. Va a tener dos posibles el jugador número 9. Hay un cambio de San Juan Guichicovi. Sale el 8. ¿Y quién entra? Entra el número 7. Nos quedamos que estábamos en la pintura. Va a tener dos posibles el jugador de San Juan Guichicovi. Viene el número 9. Prepara, observa. Lanzamiento, corto el tiro. 0 van ahorita, 0-6. Viene el segundo intento para San Juan Guichicovi. Este chinito alegre, sonriente. Prepara, metralla, apunta a fuego. No entra la canasta, contra remate no viene. El número 10 lo intenta antes. Ya hay una violación. Y la pelota ya corresponde al equipo de Tamix. Saque lateral a favor de Tamix. Este es Cadetes varonil. Viene el equipo de Tamazulapan. Tamazulapan con la pelota al 11. El 11 para quién, para el 5. El 5 para el 7. Al 25, el 25. Nada. El 14 al 11. El 11, lanzamiento de Tamix. Iba a caer el tercer triple, nada. Ya lo tiene San Juan Guichicovi. Guichicovi por ahí. El número 25 de Tama iba pellizcando, le cometió la falta. Tamazulapan ahí aplicándose para frenar el avance de San Juan Guichicovi. Faltan 4 minutos. Hay dos posibles para el jugador número 9 de San Juan Guichicovi. 0-6. Todavía viene la segunda mitad. 0-6. Está en la pintura. El número 9. Prepara, metralla, apunta. No hay nada. Va el segundo intento para San Juan Guichicovi, número 9. Número 9 para San Juan Guichicovi. Está en la pintura. Observa el panorama. Lanzamiento. No entra la canasta. No quiere entrar para San Juan Guichicovi. Viene el avance de Tamazulapan antes. Hay una violación y la pelota le va a corresponder rápidamente al equipo de San Juan Guichicovi. Es el número 4. 4 con la pelota. 4 buscando. Este es San Juan Guichicovi. Al número 9. 9. Observa el panorama. ¿Qué va a hacer? ¿Quiere tirar? No. Prefiere combinar. Nuevamente con el 9. El 9 paseando la pelota. Solito no encuentra receptor. ¿A quién encuentra? Al 4. El 4. El 4 al 13. El 13 por el centro. Antes hay una falta. Es lo que le está faltando. San Juan Guichicovi tiene la pelota y tira y vámonos. Le piensa un poquito de más. Unos 2 segundos de más y eso aprovecha Tamazulapan. Comete la falta y frena la inercia de la jugada. 2 minutos, 40 segundos, 0-6 el marcador. Para tener la primera parte. Vámonos, así estamos, como vamos en ayuk.com, en YouTube. Es Ayuk TV. Campo Deportes, Toño, ¿qué pasa? En un momento, calma, dice Toño. No me presiones, amigo, porque capaz que reviento todo. Con calma. Ya estamos en la radio. Ahí estamos, ya estamos en el 107.9. El jefe en turno quería también un sonido local. En el 98.1, con calma le decimos, ahorita nos armamos bien. Bueno, viene la segunda mitad. Bueno, es la primera todavía, Se habían ido a la plática, estaban en la plática. Por eso como que nos desbalanceamos. No, faltan 2 minutos. Y está en la pintura el equipo de San Juan Guichicovi. San Juan Guichicovi es el número 13, va a tener 2 posibles. Cambiaron, era el 9, ahora es el 13. El 13, a ver si tiene más suerte. Primer intento. Corto ese tiro. Viene el segundo intento para San Juan Guichicovi. Prepara, apunta, nada. La pelota no está entrando. Viene la pelea fuerte y lo gana finalmente el equipo de Tamazulapan.
Tamazulapan va a tener el avance. Este uniforme negro. Negro, está raro el uniforme. Así presenta Tamazulapan. Y Tamix en tricolor, azul, blanco y rojo. Viene, esa es la leyenda, Tamix. Viene el equipo de Tamazulapan. 5 para el 11. El 11 buscando por dónde, paseando la pelota. Encuentra al número 25. El 25 se va a meter por el centro. Hay robo de pelota. Lo tiene el equipo de San Juan, Guichicovi. Guichicovi va a colar. ¡Ah! Se le fue el ángulo de disparo al número 9. Se le fue el ángulo de disparo. Corrió de más. Cuando levantó la cabeza ya estaba fuera del ángulo de disparo. Le cometieron la falta y va a tener dos posibles. Va a tener dos posibles el jugador número 9 de San Juan, Guichicovi. Viene, observa el panorama, flexiona bien la rodilla. Corto otra vez. Hay que darle un empujoncito allí. Corto, viene el segundo intento. Viene el segundo intento para el equipo de San Juan, Guichicovi. Prepara metralla. Un poquito más de potencia con eso. Avanza Tamazulapan, el número 14. El 14. Falta. Se acabó el tiempo. 6-0 el marcador en este momento. 6-0. 6-0 y se queda en la pintura el equipo de Tamazulapan. Porque tiene dos posibles todavía Tamix. Ya se acabó el tiempo, ya no hay formación. Tamix en la pintura, prepara el primer intento, adentro Tamix, 7-0 el marcador. Viene el segundo intento para Tamix, segundo intento para Tamazulapan, prepara, observa, adentro, 8-0. 8-0, terminamos la primera mitad porque ya marca 0 el reloj. Eso nos dice que ya falta únicamente 12 minutos. ¿Qué hará San Juan, Guichicovi? Ahí está el entrenador serio, enojado, diciendo que no desayunaron. ¿O qué pasa? Del lado de Tama también ni se diga. Todos los entrenadores con carácter recio. Aquí tenemos cerca a la gente de San Juan Guichicovi. Vamos a preguntarle rápidamente cuánto tiempo hicieron para llegar desde San Juan, Guichicovi hasta Tamazulapan. Adelante, amigo, estás en vivo para la radio de Tlahuitoltepec, la radio Jambó. No, pues la verdad nos hicimos pues como 7 horas de aquí hasta este bonito lugar que es Tamazulapan. Pues, la primera vez que venimos a representar a nuestro pueblo. Claro, tú vienes a jugar básquetbol, fútbol. Fútbol. ¿Y cómo anda San Juan, Guichicovi en fútbol? Pues bien, traemos un buen plantel para demostrar que sí se puede y llevarnos esta copa. Perfectamente, ahí está, gracias amigo. Un saludo que quieras mandar. Pues saludo para la gente de San Juan, que esperemos que nos llevemos la copa y pues va dedicado hacia ellos. Gracias amigo, ahí estamos. Estamos cerca de la porra de San Juan, Guichicovi. Acaba de arrancar la segunda mitad. Viene el equipo de Tamazulapan, 8-0 el marcador. 8-0, algo le pasa a San Juan, Guichicovi. Viene el equipo de Tamazulapan a la media vuelta. Sueltos allí, Ahí en la zona de la pintura están moviéndose como Juan por su casa. Y eso lo aprovecha rápidamente Tamazulapan. Aquí hay una falta, dicen los oficiales. La pelota va a seguir correspondiendo al equipo de Tamazulapan. Tamazulapan con la pelota. Ahí el número 11, al 10. El 10, ¿por dónde? Al 25, el 25 buscando, observando Tamazulapan, paseando la pelota por el contorno. En la periferia de los 3 puntos viene el 14, ahora sí se mete un poquito más. El 10 desde afuera nuevamente al 14. El 14 encara, se levanta, lanzamiento, no hay nada. Ya lo tiene rápidamente el equipo de San Juan, Guichicovi. Con que caiga la primera canasta, con eso se pone calientito. Viene el 4 se va a meter, no hay nada. El 4 para el 9, lanzamiento, no hay nada. Contrarremate, no llegó. Robo de pelota del equipo de Tamazulapan. El 10 va a colar adentro. Adentro, señoras y señores. 10-0 el marcador. ¿Qué pasa con San Juan, Guichicovi? Viene el 9 con la pelota. 7 horas para llegar hasta Tamazulapan. Está retiradito. Hace calor, es la parte baja de los Mijes. Estamos colindando con el istmo oaxaqueño. Es la frontera de la nación Mije, dijeran aquí en el sonido local.
Bien, entonces, el equipo de San Juan Gichikovi, Tecom, 9 con la pelota, encara, busca con ambas manos. Este es un 2. Ese es un 2 porque se fueron trenzando como 2-3 pasos, avanzaron. La pelota corresponde al equipo de quién, de San Juan Gichikovi. Sigue correspondiendo al equipo de San Juan Gichikovi. Viene la pelota para San Juan. Va a tirar solo, hizo Alma. ¡Adentro! Ahora sí, por fin. 2-10 el marcador. 2-10 el marcador. Viene el equipo de Tamazulapan. Parece ser que el siguiente partido es Tlahuitoltepec, Toñito. Ya viste que ya están ahí calentando estos gigantones chiquitines. Poca edad, buena altura. ¿Quién los trae? No alcanzo a ver el entrenador. Bueno, ahorita vemos. Estamos en la segunda mitad. Preparándose la gente de Tlahuitoltepec. En breve va a jugar el equipo de cadetes varonil. Mientras tanto está Tamazulapan contra el equipo de San Juan Gichikovi. Saludos, nos están escuchando allá en la Ciudad de México. Saludos cordiales. Ahí nos está escuchando. Déjenme revisar rápidamente. Aquí estamos desde Tamazulapan. Perfectamente. Ahí está la gente escuchándonos. Avanzamos. Viene San Juan Gichikovi. San Juan Gichikovi con la pelota. Encara, busca. El 9, este que quiere, tiene hambre de canasta, pero no entran. Robo de pelota para el equipo de Tamazulapan. Contra robo, casi le pegan a Angelito, que también está narrando a nivel de cancha. Imagínate, perdemos a Ángel. Ah, bárbaro. Nosotros estamos un poquito retirados. Bien, entonces, el equipo. Es el equipo de San Juan, no, es Tamazulapan. Tamazulapan con la pelota. 2-10 el marcador, 7 minutos. 7 minutos para que se termine la segunda parte. Ya estamos aquí en la segunda parte. La pelota se detiene. ¿Qué hubo? Hubo un cambio. Pierden mucho tiempo en el cambio, ¿eh? Vámonos, a la pintura está el equipo de Tamazulapan número 25. Primer intento. Adentro. 12-2 el marcador. Viene el adicional para el número 25. Este es Tamazulapan. Tamazulapan con la pelota, prepara ese tiro, levanta, bonito tiro, no hay nada. La pelota la sigue recuperando él mismo. Viene Tamazulapan, después de que no entró en el rebote, él mismo brincó y ya tiene la pelota. Tamazulapan al 11. Al 11, ¿quién busca? A su compañero el número 25. 25, ¿qué va a hacer? Va a encarar, no. Prefiere con el 10. El 10, lanzamiento de lejos, no hay nada. La pelota ya está en poder del equipo de San Juan Gichikovi. Gichikovi con la pelota, presionan 2, San Juan Gichikovi sale avante, el número 13, el 13 para el 10, lanzamiento. Hay una violación, dice el señor oficial, estuvo bailoteando mucho, de más. Hay un tiempo fuera que están pidiendo, tiempo fuera, cuando todavía pues hay gente que está llegando aquí, donde estamos en la Monumental, en la cancha principal. Seguimos mandando los cordiales saludos para la gente que nos está escuchando en diferentes medios, en diferentes contextos por ahorita. Ya estamos atravesando el mediodía, ya son las 12:35. Ahí vamos, Toñito, desquitando nuestro desayuno. Un desayuno express que comimos como si fuéramos soldados paraditos. Paraditos porque el primer partido se nos vino inmediatamente. Siguiente partido ya están anunciando Atitlán contra Tlahuitoltepec. Este nuevo uniforme que presenta Tlahuitoltepec está bonito. Contra Atitlán. En breve, Atitlán contra Tlahuitoltepec, cadetes, varonil. Mientras tanto, estamos con Tamix y con el equipo de San Juan Gichikovi, perdiendo San Juan Gichikovi 2-11, favoreciendo Tamix. Tamazulapan del Espíritu Santo Mijes, 4 minutos con 30 segundos y contando. Viene el saque a favor del equipo de Tamix. Tamix va a tener la pelota. Saque lateral, el 11 con la pelota, el 11 buscando, observando el panorama. ¿A quién tiene el número 10?
el 10 nuevamente para el 25 al 5, al 11, al 11, al 9. Ahí triangulando, buscando por dónde. El 11, el 10, toda la periferia de los 3 puntos. Solamente nadie se mete hasta que se atreve un jugador, el número 11 me parece. Nuevamente el 12, lanzamiento. ¡Ajá! La pelota se atoró. La pelota se atoró. A ver si por ahí lo alcanza. No, están muy bajitos todavía. Viene el árbitro, resuelve la situación y ya tenemos pelota. Ya tenemos pelota nuevamente. Y esa pelota va a seguir perteneciendo al equipo de Tamazulapan. Tamazulapan sigue teniendo la pelota. Es el 11 para el 9. El 9 buscando, observando el panorama. Encuentra nuevamente al 11. El 11 en la línea de los 3 puntos. Nada. El 10 de 3. No. Amaga solamente. Como que quería tirar. Prefiere desahogar con el 25. El 25 al 9. El 9 al 5. El 5 al 5. Se mete. Lástima que no hay canasta porque le roban la pelota y viene avanzando el equipo de San Juan Guichicobi. El número 9. Ahora sí hasta la cocina. Hasta la cocina y adentro. Adentro, señoras y señores, este 9 que lo ha estado intentando toda la tarde, toda la mañana. 4-11. 4-11 el marcador. 2 minutos con 50 segundos. Tenemos buena vista. Aquí podemos tener control de tiempo y de marcador, porque luego también eso se dificulta en la narración. Viene el abordaje, el número 9, 2 intentos y nada. Ya la pelota corresponde en este momento al equipo de Tamazulapan. Es el 5 con la pelota. El 5 para quién. Ahí nuevamente para el 11 al 9. El 9 al 10. Buscando, lanza Tamazulapan, no hay nada. La pelota sigue en poder de Tamazulapan. Ahí manotazo que mete San Juan Guichicobi y la pelota se sale y va a seguir siendo para el equipo de Tamazulapan. 5 con la pelota. El 5 para quién. Ahí al número 11 me parece, el 11 al 10, el 10, busca, observa, al 5, el 5 al 15, lanzamiento, no hay nada. La pelota sigue siendo para Tama. Tama con la pelota para el 11 ¿qué hace? El 11 va a encarar, se va a meter por abajo, pero no hay nada. Así que nuevamente pertenece a San Juan Guichicobi. Hay una marcación, una falta en el camino que cometió el número 11 del equipo de Tama. Y va a ser para quién, para San Juan Guichicobi. San Juan Guichicobi por la línea lateral. Por la línea lateral viene el número 12. San Juan Guichicobi. Este es el 9. El 9 encara. El 9 se quiere meter, no hay nada. El 9 nuevamente, un pase picado para el 7. El 9 luchador incansable. Se mete 2 adentro. Ahora sí ya se está encontrando en la cancha. 6-11 el marcador. Lástima que ya es un poco tarde porque ya faltan segundos y esto se termina. Viene Tamazulapan al abordaje, pierde la pelota Tama. Lo bueno es que la pelota va a seguir siendo para el equipo de Tamazulapan. Tama, segundos decíamos. Cronometrado, por lo que nos damos cuenta. Viene el 14 al 10, este es Tama con la pelota. Tama nuevamente al 14 de 3, no hay nada. Ahí bajo la tabla estaba San Juan Guichicobi, lo presionaron fuerte. Ahí cometiendo la falta el jugador de Tamazulapan, me parece que es el 10. San Juan Guichicobi va a tener el saque. El avance es para San Juan Guichicobi. Terminando Atitlán contra Tlahuitoltepec. Saludos cordiales, se nos está escuchando a través del 107.9 de frecuencia modulada. Estamos reactivando las coberturas que hace la radio comunitaria de Jembó. Mañana tendremos doble evento, Toño. Tendremos obviamente básquetbol desde Tamazulapan y también tendremos domingo de conciertos. Así que la radio presente en todos los eventos. Vámonos, 6-11 el marcador, está en la pintura San Juan Guichicobi. Primer intento, no hay nada. Viene el segundo intento para San Juan Guichicobi, número 9, que no ha entrado a los tiros libres. Segundo intento, adentro. Ahora sí, 8-11. Con un triple se empata esto. Con un triple se empata, pero la pelota lo tiene Tama. Tama tiene la pelota. Tama, a ver qué hace. Tama, 30 segundos. Viene Tamazulapan. No, 7-11 es el marcador. 7-11. Viene el equipo de Tamix. Tamix al 9. El 9 se metió. Al 9 le quitaron la pelota. Antes hay una falta. Antes hubo una falta. Y la pelota va a ser tirable a favor del equipo de Tamazulapan.
7-11, hay 2 posibles para el equipo. Es el equipo de Tamazulapan, el número 9. 9 está en la pintura, observa el panorama. Levanta el tiro, adentro. Bueno para Tama, malo para San Juan Guichicovi. 7-12 el marcador. Viene el segundo intento para el equipo de San Juan Guichicovi. Prepara metralla, apunta a fuego. No hay nada, él mismo recupera. Le digo que ahí en el centro no hay nadie. Como Pedro por su casa se pasea a Tamazulapan, nadie va al rebote. Viene avance de San Juan Guichicovi. De 3, lo tiene que tirar de 3. Y el número 9 lo sabe, está buscando el perfil de 3. ¡Adentro! 10-12 el marcador. Se va a terminar, señoras y señores. Se va a terminar. Esto está en segundos. Tamazulapan tiene la pelota, se termina. El número 9 de San Juan Guichicovi al final encontró su estilo. Lástima que se acabó el tiempo. Marcador final 10-12, se termina. Se viene a la cancha Tlaui contra Atitlán. Vámonos a sonido local, amigo Toño. Vámonos al sonido local, mi querido y escudero Toño. ¿Cómo le hago aquí? ¿Dónde le subo, le bajo? A ver, creo que este lo activo, ¿no? Este desactivo. Y luego Gracias, muchachos, qué espectáculo, qué espectáculo. Y es lo que queremos ver, y es lo que quiere ver el público. Qué bonito, qué bonito. El siguiente encuentro era Tlaui Toltepec contra Atitlán. Otro partidazo que nos espera. Público presente, no se muevan de sus asientos. Acomódense, encarguen sus chicharrines, encarguen su refresquito, acomódense, pónganse cómodos, porque hoy viene otro partidazo que vamos a presenciar, otro encuentro que vamos a ver, un encuentro que va a sacar lumbre. Ambos equipos vienen con la mentalidad de ganar. Coméntanos, compañero Meliton. Gracias amigos que nos sigue acompañando aquí en la narración. Vamos a llevar los pormenores entre el equipo de Santiago Atitlán contra Santa María Tlaui Toltepec. Claro que sí, señoras y señores. Categoría cadetes varonil, así es, público presente. Sean bienvenidos los que vienen arribando en esta cancha municipal del Espíritu Santo Tamazulapan, Mije. Así es, señoras y señores. Público presente. Los que vemos en el lado izquierdo, el equipo de Tlaui Toltepec haciendo sus calentamientos. En el lado contrario está el equipo de Santiago Atitlán. Así es, señoras y señores, estamos presenciando sus calentamientos para que así se ponga al rojo vivo este partido entre el equipo de Tlaui y Atitlán. Así es, señoras y señores, público presente, vamos a presenciar este bonito partido. Este es el tercer partido en esta cancha monumental de Tamazulapan, que ha llevado partidos importantes en esta localidad. Señoras y señores, así es como vamos a presenciar entre el equipo de Atitlán
y el equipo de Tlaui. En unos momentos, cuando nos digan los señores oficiales que todo listo, todo en orden para iniciar este partido entre el equipo de Atitlán y el equipo de Tlaui. Así es, ambos equipos reportando sus 5 elementos que van a iniciar este partido. Y también le pedimos al equipo de Tlaui para que reporten sus 5 titulares. Así es, para iniciar este partido. Y el equipo de Tlaui y el equipo de Atitlán. Ya los señores oficiales, todo listo para iniciar este tercer encuentro entre el equipo de Santiago Atitlán y Santa María Tlahuitoltepec. Así es, señoras y señores, en unos momentitos ya ahí los señores oficiales regulando el esférico para dar inicio a este partido. Categoría cadetes varonil. Así es, señoras y señores, se viene este bonito partido entre el equipo de Tlahuitoltepec contra el equipo de Santiago Atitlán. Ya están por allí, están ya en la pintura. Saludos a la gente que nos está escuchando allá en la Ciudad de México. Ahí nuestro amigo Víctor dice que nos está escuchando. Saludos cordiales. Avanza Santiago Atitlán. Primer avance, no hay nada. Lo recupera rápidamente el equipo de Tlahuitoltepec. Tlahuitoltepec está ahí en el abordaje, el número 11. El 11 con la pelota. Se levanta bonito Tlaui. Lanzamiento, no hay nada. Uniforme bastante bonito el de Atitlán. Rosa. Por un lado el pantaloncillo, por otro lado azul. Y luego la camiseta en azul celeste. Viene la pelota, va a ser para el equipo de Tlahuitoltepec porque el avance de Santiago Atitlán se fue por todo lo alto, se salió la pelota. Avanza Tlahuitoltepec. Tlahuitoltepec con la pelota, buscando por dónde, por el centro, es el número 12. Estamos en Ayuc TV, estamos en ayuc.com, ese es en Facebook. En Voz Deportes, todavía no. Ya estamos, calma, calma, dice mi amigo Toño, operador en turno. Aquí estamos con Edgar Vázquez también y los amigos de Pognet, que están ahí al pendiente. Ayuc, Campoj, es Radio Comunitaria Ayuc. Ahí sí estamos, ya estamos. Radio Comunitaria Ayuc, para que no gaste sus datos. Ahí estamos, ¿no? Avanzamos, primer intento de Tlahuitoltepec, no hay nada. Radio Comunitaria Ayuc, Campoj, ese es en Facebook. En Ayuc TV, ese es en YouTube, ayuc.com en Facebook. Segundo intento de Tlaui. Me parece que fue falta intencional, por eso no hubo formación y la pelota le sigue correspondiendo al equipo de Tlahuitoltepec. 0-0 el marcador, 0-0. Viene el número 11 el chinito, 11 con la pelota. Tlaui para quién, rápido, jugada rápida. Este es cadetes varonil, estamos en la cancha 0-1 de 4 canchas que están habilitadas en este momento. Viene el equipo de Santiago Atitlán. Freddy levanta este bonito tiro. 3 puntos para Freddy. 3 puntos para Freddy. Santiago Atitlán. Tlaui va abajo 3-0. Viene el equipo de Tlaui. Es el 11. Este es el 11. 11 con la pelota. 11 buscando. La pelota se le fue a Tlaui. Se puso nervioso el de Tlahuitoltepec, el número 7. Y se le fue la pelota. Así pasa cuando sucede. La pelota se escurrió y hay un tiempo fuera. Tienen que ir al tiempo fuera rápidamente porque si no esto se puede complicar. El entrenador en turno, ¿quién es el de Tlaui? No alcanzo a ver, ya parece ser, pero no me sé su nombre. Ya están. Que se ve bien las imágenes por YouTube, Toñito. Se ven bien las imágenes por YouTube, qué bueno. Usted avísenos 283-102-7086. También, perfecto. Saludos a Víctor, dice, saludos. Aquí estamos viendo el partido. Muy bien, para eso estamos acá.
para que ustedes que no nos alcanzan a escuchar a través del 107.9 nos pueden escuchar y ver a través de las redes sociales. Avanzamos la pelota, va a corresponder al equipo de Santiago Atitlán, cadetes varonil. 3-0 va ganando Santiago Atitlán, viene el número 11, se mete pero no hay nada. La pelota se detiene porque hay una falta que le cometen al jugador de Tlahui Toltepec. Va a ser avance para Tlahui. Tlahui por la línea de fondo, viene el 11. El 11 es el encargado de conducir la pelota. Es el 11 con la pelota, buscando, encarando, por donde se mete adentro. Dos bonitos puntos para Tlahui Toltepec, 2-3. 2-3, viene Atitlán. Atitlán el 11, 3-2, ganando Atitlán. Viene el 9 ¿para quién? Para el 5, la media vuelta, falta. Falta que dice el señor oficial. Y la pelota va a estar a favor de Santiago Atitlán, dos posibles para el número 5. Es el 5 que está en la pintura. Este es el tercer juego de la mañana de la tarde. Prepara Atitlán su fogonazo, primer intento, adentro. 4-2 el marcador favoreciendo a Atitlán. Tlahui va abajo. Viene el segundo intento para Atitlán. Nada, la pelota no entra, la pelota ya lo tiene el equipo de Tlahui Toltepec. El 11 le mete velocidad del 11, ¿para quién? Para el número 4, 4 se le escurrió la pelota. Ahí lo estaba habilitando cuando estaba cerca del arillo, lástima que se fue la pelota. Y va a ser ¿para quién? Para Santiago Atitlán, marcador 4-2. Marcador 4-2, viene el equipo de Santiago Atitlán, el número 4, tiro largo, no hay nada, contra remate, falta. Por poco y entra la canasta, iba a contar pero no. La fortuna favoreció a Tlahui, pero vienen dos posibles para Santiago Atitlán. Santiago Atitlán está en la pintura, prepara, observa primeros partidos. Lanzamiento, no hay nada. Vendrá el segundo intento para Santiago Atitlán. Ahí está el número 6. Prepara, metralla, apunta, fuego adentro. 5-2 el marcador. Favorece Santiago Atitlán, 5-2. 5-2, dicen los oficiales, aguas. Hay un jugador, está sangrando seguramente, es de Tlahui. Es el número 12. Papel, primeros auxilios, ¿qué hacemos? Hay un cambio, obviamente, ya está muy atento el regidor de deportes. Aquí es cuando demuestran que están muy atentos en el servicio, qué bueno. Ahí está el regidor de deportes de Tlahui Toltepec diciendo, aquí está mijo, usted apriétele y con eso se para la sangre. Mientras están tratando de ver qué hacer. Hay un tiempo fuera, me parece. Hay un tiempo. No, nada más un tapón y vámonos. No, dice el oficial, tú no puedes entrar, estás sangrando hasta que pare esa sangre. Por lo tanto, hay un cambio obligado para el equipo de Tlahui Toltepec. El oficial dijo, usted no entra, así debe ser. Avanza el equipo de Tlahui. Tlahui es el 11 con la pelota. Este es Tlahui Toltepec. El 11 ¿para quién? Para el número 4 me parece, de 3 no hay nada. Bajo la tabla está Atitlán, juega bonito Atitlán. Es el 11, se mete, tiene el estilo parecido al de Tlahui. Mucha velocidad, mucha gallardía. Y con eso se le complica a Tlahui nuevamente. Hay falta en contra de Tlahui. Y hay dos posibles para el jugador de Santiago Atitlán. Es el número 11 quien se va a la pintura. 5 minutos, 5-2 el marcador. Favorece Atitlán. Primer intento de Atitlán, no hay nada. Viene el segundo intento para Santiago Atitlán. A ver cómo le va en este avance el número 11. El 11 prepara, metralla, apunta, fuego. Nada, la pelota sigue en poder ahora de Tlahui. Avanza Tlahui Toltepec, 11 para el 4. Se le fue. Estaba solo su alma. Se engolosinó de más. Viene Atitlán agresivamente al abordaje. Bajo la tabla está Tlahui Toltepec rápidamente. Viene Tlahui. Es el 11, encara el 11, pierde la pelota, viene Santiago Atitlán, el otro 11, la colada, adentro. Señoras y señores, 7-2 el marcador, 7-2.
Loza para Tlaui. Loza para Tlaui. ¿Cómo ves el partido, Edgar? Está bien, ahí va. Después del desayuno ya estamos menos enojados, ¿verdad? Cuando uno le da hambre, uno se enoja como si fuera changoleón, pero ya. Avanzamos, viene Tlaui. Tlaui el 14 a una mano. ¡Y se metió! No hay nada. Viene el avance de Santiago Atitlán. Ahí pólvora pura que tiene en las manos. El 11 nuevamente Freddy. De 3 Freddy. No entra la pelota. Ya lo tiene rápidamente el equipo de Tlaui Toltepec. Avanza Tlaui. Van abajo, eso es cierto. 7-2. La primera parte. Viene Tlaui el 11. Hay una falta. Este 11 es aguerrido. Por ahí se estaba metiendo este chinito de Tlaui. Se va a la pintura. Se va a la pintura. Tiene 2 posibles el número 11. A ver qué sucede. Observaremos. Primer intento adentro. Bueno para Tlaui. Bueno para Tlaui. Viene el segundo intento. El segundo intento para el equipo de Tlaui Toltepec es el 11. Que va abajo. 7-3 el marcador. Prepara metralla adentro. Perfectamente cumplido con esta encomienda. Perfectamente, entonces avanza Santiago Atitlán. Santiago Atitlán en este momento es el 11 para el 5. El 5 buscando el 11 nuevamente. El 11 buscando por dónde. Corta ahí con el 5. El 5 nuevamente al 9. Pierde la pelota. Regalo para Tlaui. Regalo para Tlaui. Va a colar el 12. Adentro. Regalo empaquetado. Regalo entregado. 7-6 el marcador. Se aproximó Tlaui. El regalo que le acaban de dar no lo desperdició. Viene Atitlán. Atitlán nuevamente. Ahí para quién. Antes hay una violación de Atitlán y la pelota le corresponde a Tlaui. Es momento de Tlaui Toltepec. 7-6. Empezó muy bien Santiago Atitlán, pero algo ahí. El estrés del juego mismo. Viene al abordaje el equipo de Tlaui. Pierde la pelota Tlaui. Se equivoca de 11-11. Avanza el 11 de Santiago. Manotazo que metió para sacar la pelota. No cometió falta. Simplemente se salió. ¿Y va a pertenecer a quién? Va a pertenecer al equipo de Tlaui Toltepec. Ahí vamos. Ahí vamos, señoras y señores. Tercer partido. Viene el abordaje el equipo de Tlaui. El 12. El 12 para el 11. El 11 se va a meter. Falta. Falta que le cometieron al equipo de Tlaui Toltepec. Hay 2 posibles porque ya son acumulables. No alcanzo a ver la flecha. Pero bueno. ¿Va a ser lateral o va a ser tirables? Dice el oficial. Va a ser lateral. Va a ser lateral. El 11 de Tlaui. Tlaui con la pelota, un puntito abajo, se levanta el 11, no hay nada. Igual el 11 se apresuró, había más posibilidades. Hay una falta de Tlaui. 7-6 se está terminando la primera parte. 7-6. 7-6 se está terminando la primera parte, 49 segundos. Nada para nadie, nada para nadie. Porque esto está muy cerrado. Viene Freddy, es el número 11 de Santiago Atitlán. 11 con la pelota, ¿para quién? Su compañero se da la media vuelta, no hay nada, contra remate de Santiago Atitlán, no hay nada, 1 y 2, no hay nada, Tlaui lo permite, hasta que cometen una falta, y va a ser lateral, 26 segundos, lateral dice el oficial gráficamente, no, que ya son acumulables, sí es cierto, ahora sí ya vemos la bandera roja, van a ser tirables a favor de Santiago Atitlán. Viene el primer intento para el número 5. Prepara metralla, apunta fuego. Adentro, obviamente. Adentro, obviamente. 8-6 el marcador. Favoreciendo Atitlán. Segundo intento para Santiago Atitlán. No hay nada. La pelota. ¿Qué pasa? Hay un silbatazo. No hay nada. Se descontrolaron de repente. 10 segundos. Hay un tiempo fuera. Hay un tiempo fuera, marcador 8-6. Marcador 8-6, todos quedaron parados. Ya está, a punto de terminar la primera mitad. Ya terminó la primera mitad. Terminó la primera mitad, con razón pitaron los oficiales, aunque el reloj no avanzó. Pero ya estamos en la primera mitad, marcador parcial, 6-8. Va arriba Santiago Atitlán.
Está Santiago Atitlán. Saludos cordiales a la gente que nos está escuchando a través de la radio comunitaria Jamboj por Facebook. Ahí estamos con Radio Comunitaria Ayuk. Ahí nos encuentra, déjenme revisar. Radio Comunitaria Ayuk. A ver si aquí viene lo que hace la tecnología. Ahí estamos, señoras y señores. ¿Por dónde que no lo alcanzo a ver? Bueno, vamos a regresarnos. Ahorita seguimos buscando. Viene el equipo de Tlahui Toltepec. La segunda parte. Es la segunda parte de Tlahui. ¿Para quién? Para el 7. Levanta el tiro. No hay nada. La pelota lo recupera el equipo de Tlahui. Contra remate no hay nada. Ahí hay una obstrucción y dice el oficial que va a ser pelota para el equipo de Atitlán porque cometió la falta el equipo de Tlahui, el número 7. Es pelota para el equipo de Atitlán. Santiago Atitlán Mijes. Viene el 11. El 11 el movedor. El 11 buscando, abriendo por un costado. El 11 de 3. Nada. La pelota corresponde al equipo de Atitlán todavía. Contra remate adentro, señoras y señores. 6-10 el marcador. Tlahui sufre de nuevo a remar contra corriente. Viene el 11. El 11 para el 7. El 7 se levanta. Falta que le cometen al 7. Van a ser 2 posibles para el 7. Urgen las canastas para Tlahui. 10-6 el marcador. Urgen las canastas. Y a ver qué hace el equipo de Tlahui Toltepec en este momento. A la expectativa. 2 posibles para Tlahui. Es el 7. El 7 prepara metralla, punta, fuego. ¡Oja! No entra la canasta. Viene el segundo intento para el equipo. Para el equipo del Tlahui Toltepec. Número 7 prepara metralla, punta. Nada. No entra. No entra la canasta y ahí viene avanzando Santiago Atitlán. Adentro. 12-6. 12-6 a favor de Santiago Atitlán. Viene el equipo de Tlahui de 3. No hay nada, está muy lejos. Lo recupera rápidamente Santiago Atitlán. Va por sus siguientes 2 puntos. ¡Ah! Jugada de ensueño. Bonita colada y va a tener un tiro adicional. Sufre Tlahui Toltepec. 14-6 el marcador. Hay un tiempo fuera. Hay un tiempo fuera. Vamos a regresar con el tiro libre. Un puntito. Sufre de más Tlahui Toltepec. Ahorita 14-6 el marcador. 14-6. Score parcial en este momento es 14-6. 14-6 el score parcial. Ahí estamos transmitiendo en Facebook. ¿Sí estamos en Facebook, Toño? ¿En qué parte de Facebook estamos? Radio Comunitaria Ayuk. Jambó. ¿Dónde está ese? Es que hay que buscar Radio Comunitaria Ayuk Jambó. Sí, cierto. Radio Comunitaria Ayuk Jambó. Lo vamos a revisar rápidamente. Ahí está, Toño. Ahí está, Toñito. Ahí está. A ver si aquí andamos. Cierto, Toño. Ahí estamos en vivo y en directo. Radio Comunitaria Ayuk Jambó. Perfectamente entendido, Toño. Vámonos. Primer intento, único intento. Adentro. Un puntito más para Atitlán. Marcador 15-6 en este momento. 15-6. Viene el equipo. Este es el equipo de Tlahui. Descontrolados. Pierde nuevamente la pelota. 15-6, 7 minutos. Hay buen tiempo todavía, Hay buen tiempo. Avanza el equipo de Atitlán. Atitlán con la pelota. Atitlán buscando, observando por dónde. Al 4. Atitlán levanta el tiro. No hay nada. ¿Quién lo tiene? Se pelea bajo la tabla. Nuevamente lo tiene Atitlán, número 6. 6 con la pelota. 6 para el 9. El 9 para el 6. Al 5. Paseando alegremente. Tiro de 3. No hay nada. En la tabla ya encontramos al equipo de Tlahui Toltepec. Cadetes varonil. Tlahui viene llegando el número 7. 7 se resbala. 7 se va al piso. Así estamos. Así no vamos a ganar. ¡Bárbaro! ¡Ay! 5-6. 15-6 el marcador. Va jugando bonito Atitlán.
Atitlán va ganando. Viene Santiago Atitlán. Con la pelota, robo de pelota, casi se concreta, se logra concretar. Falta que le cometen a Tlaui cuando había robado la pelota. Lástima, Margarito. Viene Tlaui, el 11 con la pelota. El 11 para el 7, este es habilidoso. El 11 para el 4, solito y su alma el 4. Bonita canasta del 4. Bonita canasta del 4, 8-15. Decíamos, hay mucho tiempo. Es cuestión de serenarse. Y seguramente se vienen los buenos puntos. Va el número 4, David. 4 levanta el tiro, no hay nada. La pelota se escurre y va a ser para Tlaui Toltepec. 8-15. Si Tlaui se serena, se inspira y se apasiona, seguramente hay buen partido. Viene el número 7, Tlaui, por un costado, lanzamiento, no hay nada. La pelota en juego sigue, ahora ya pertenece a Atitlán. La pelota, hay una falta que cometió Tlaui Toltepec y va a ser para Atitlán. Antes, hay un tiempo fuera. En este momento estamos en esta Copa Mije, versión número 36. Para que ustedes estén al pendiente a través de las redes sociales, estamos en este momento observándonos. Radio Comunitaria Ayujambó. Así está. Radio Comunitaria Ayujambó. 4 palabras. Y usted nos escucha en Facebook y nos ve también. También ayuj.com y también en YouTube estamos en Ayuj TV. Y obviamente, por la frecuencia modulada del FM estamos en el 107.9 para que usted no se pierda ningún detalle. Estaremos apoyándonos con sonido local, con narración original, para que estemos todos metidos en el deporte. Va a venir, la pelota va a ser a favor del equipo de Atitlán. Ya es la segunda mitad, hay que recordar. Viene la parte de Santiago Atitlán con la pelota. Santiago Atitlán con la pelota. Es el 5 observando el panorama. ¿A quién encuentra? Ya tiene el receptor, es el 11. El 11 habilidoso, se va a meter. Lanza, no hay nada. El 11, contra remate del mismo tampoco. La pelota sigue perteneciendo a Santiago Zacatepec. Ahora el 9. Y claro que lo van a intentar todos. Ahora va el 4. Llevan 3 tiros. Tlaui no tiene control de pelota. Va el 11. Este es Atitlán. Atitlán esconde por un rato. Va el 11. Se va a meter. Se va a colar. No entra la pelota. Lo tiene Tlaui Toltepec. Tlaui el número 4. 4 con la pelota. ¿Para quién? Para el 11. Nada. El 11 tira. Ya lo tiene en este momento Santiago Atitlán número 5. Atitlán con la pelota. Dice, vengan, acérquense. El 4. El 4 va a tirar, no. Prefiere abrir por un costado, lanzamiento adentro. 17-8 el marcador. Copa Mije, Tamazulapan del Espíritu Santo Mije. Viene Tlaui el abordaje. Es el 4. Tlaui lo bloquean. Ya tiene la pelota Santiago Atitlán número 4. David. No hay nada. Tlaui recupera la pelota. 3 minutos. 17-8 el marcador. Viene Tlaui, el 11 va a encarar, el 11 se mete adentro. 2 puntos y va a tener un tiro adicional. 10-17, puede venir el 11. Puede venir el 11 para el número 11. Tiene un tiro adicional este jugador de Tlaui Toltepec. Ahí está el número 11, un tiro adicional para este número 11 de Tlaui. Tlaui se prepara, observa, apunta. ¡Ay, no hay nada! La pelota ya está en poder de Santiago Atitlán con la pelota el 11. El 11 le mete velocidad, se cae, va al 4. El 4 lanzamiento, roba Tlaui, Tlaui le contrarroban. Antes hay una falta. La falta fue del número 4. O sea, le robaron a la mala. Por eso es que se detuvo la jugada, pero ya lo tiene nuevamente Tlaui. Tlaui 17-10 el marcador, 2 minutos. 2 minutos, viene el 11. El 11 para el 4. El 4 un ratito por allí para el 14. El 14 para el 11. Lanzamiento de 3. ¡Adentro! Bonito triple Tlaui, 13-17. 13-17. Viene Santiago Atitlán.
Santiago Atitlán, el número 5, el 6 con la pelota, al 5 nuevamente, el 5, falta. Hay una falta allí, señoras y señores, 17-13 el marcador. 17-13 va a ser tirable para Zacatepec. Esto es oro molido para Santiago Zacatepec para que les aleje otro poquito. Viene el 17, prepara, metralla, apunta, fuego, no hay nada, los nervios juegan también. Viene el segundo intento para Zacatepec. 17-13. Ah, perdón, Atitlán. No, sí es Atitlán. Gracias, Toñito. Nos fuimos con el nombre. Ah, ¿qué pasa por ahí? La pelota se estrelló en la cara del jugador. Y va a ser para Tlahui. Accidental, no. Ya va a ser para... ¿Para quién? ¿Para quién? Para Tlahui. Para Tlahui. Atitlán contra Tlahui. Atitlán. Va Tlahui. Es el 11. El 11 con la pelota. Robo de pelota por parte de Atitlán. El 11. 11 contra 11 se encontraron. Dos posibles para Atitlán. Son faltas acumulables, por eso 35 y contando, 17-13. Me parece que aquí se nos fue el partido para el equipo de Tlahui. 17-13, 34 segundos. Faltan 34 segundos, son partidos de trámite. Estamos en cadetes varonil. Estamos en la cancha 01. La cancha 01 en este momento. Cadetes varonil. Están en el tiempo fuera. Y todavía pues no regresan los jugadores. 34 segundos. Nos parece que nos quedamos en la pintura o donde nos quedamos. Ahorita lo vemos. Esta es la segunda mitad. La pelota va a tener ¿con quién? Con el equipo de Atitlán. Dos posibles, exactamente, la mente no me falla. Dos posibles para Atitlán. El 11 prepara el tiro. ¡Ah! No entra. No entra bien el segundo intento para el equipo de Atitlán. Freddy adentro. 18-3, 5 puntos de diferencia. Hay tiempo todavía. Viene Tlahui Toltepec de 3. No. Ya estaba ahí la asistencia. Manotazo que pone Santiago Atitlán. Viene el 11. 11 lanzamiento, no hay nada. La pelota le corresponde en este momento a Atitlán. Bonita colada, bonita canasta. 20-13 el marcador. 20-13. Señoras y señores, este arroz se ha cocido. Tlahui va a perder y va a ganar el equipo de Santiago Atitlán 13-20. 7 segundos. Se va a la pintura el jugador de Tlahui, el 11. A ver si aprovecha estos dos. Prepara, apunta, fuego. 14-20. Va el segundo intento para el equipo de Tlahui. Es el 11. Prepara, metralla. No hay nada. La pelota no tocó el arillo, así que va a ser saque lateral. Saque lateral a favor de Santiago Atitlán porque la pelota no tocó el arillo. Bien, aquí se van a consumir los 7 segundos. Aquí se va a consumir 4. Señoras y señores, no se pudo. Tlahui ya se para. Saben que este partido se ha perdido. Primer partido. Gana Atitlán. Santiago Atitlán ha ganado. Santiago Atitlán ganó 14 para Tlahui, 20 para Santiago Atitlán. Y el score final 20-14. Así quedó de este partido que se acaba de terminar entre el equipo de Tlahui y el equipo de Santiago Atitlán. Y los que vienen a contender este partido nos acaban de informar
Los señores coordinadores de alimentación ya están esperando. Algún equipo que no ha tomado su sagrado alimento puede pasar ahí en la regiduría para que pueda ir a tomar su sagrado alimento. Y también ahí el representante del equipo de Alotepec, el equipo de Alotepec, para que pase en la regiduría, ya que hace un rato también lo mencionamos aquí, que por favor, por ahí si nos escucha algún representante del equipo de Alotepec, que por favor pase en la regiduría. El equipo que les toca contender, señoras y señores, Santa Margarita Huitepec contra Ayutla. Así es, señoras y señores, parecidísimo el uniforme de color negro, prácticamente con franjas. Así es, señoras y señores, en el costado izquierdo está el equipo de Santa Margarita de Huitepec y San Pedro San Pablo Ayutla del lado derecho de la mesa de control. Así es, señoras y señores, este es el cuarto partido. Bueno. Así es, señoras y señores, público presente, que los que vienen arribando en esta cancha municipal, así es, de este partido cadetes varonil. Por aquí terminamos en la el partido de varonil y después entraríamos Tierra Blanca, Tepuxtepec, cadetes femenil. Así el siguiente, Tepantlali y Ayutla, cadetes femenil, Linda Vista y Alotepec, cadetes varonil. Así es como vamos a seguir estos partidos entre el equipo de Huitepec y el equipo de Ayutla. A reportar sus jugadores. Así es, haciendo los últimos ajustes, estos jugadores haciendo sus últimos calentamientos para ya iniciar estos partidos, ya que los oficiales de igual manera y la regiduría de salud puso los contenedores para que pasen a poner, a depositar la basura en su lugar, para que podemos mantener esta cancha limpio. Y regiduría de ecología. Gracias. Así es, señoras y señores, vamos a presenciar este partido. Está a punto de iniciar. Pedro. Vamos a arrancar con este bonito encuentro. Qué bonito, qué bonito. Hoy nos acompañan equipos. Me parece que es por primera vez el equipo de Santa Margarita Huitepec. Solamente a sus muchachos vienen. Vámonos, señoras y señores. Vamos, siguiente partido. Santa María Huitepec contra Ayutla. Todos en negro. Todos en negro, Toño. ¿Quién es uno? Pero bueno, traen la leyenda. Todos están ahí de alguna manera. Todos en el mismo color del uniforme. Esto va a ser problema para el árbitro. Pero bueno, ese es su trabajo. Se vienen la primera parte. Salto entre dos. La pelota lo tiene ¿quién? Santa María Huitepec.
La pelota en poder de Fabián. Santa María Huitepec con la pelota. Buscando aquí a su compañero. Lo recupera rápidamente Ayutla. Ayutla, rompimiento largo para Ayutla número 7. La media vuelta. Están anunciando que es el último partido varonil en cadetes. Y luego ya viene femenil en cadetes femenil. Ese va a ser el siguiente platillo. Viene el equipo. Este es el equipo de Huitepec. Huitepec, el número 10. Número 10, la media vuelta. Lanzamiento. No hay nada. La pelota lo tiene nuevamente el equipo de Ayutla. Ayutla, Mijes, San Pedro y San Pablo Ayutla. A 5 minutos, 10 minutos en carro. Viene el número 35. Lanzamiento. No hay nada. La pelota contra remate. Adentro. Adentro San Pedro y San Pablo Ayutla, Mijes. 2 puntos a favor de la causa. Viene Huitepec. Santa Margarita. Margarita Huitepec. ¿Dónde estará eso, Toño? Va el número 10. 10. Santa Margarita Huitepec. La media vuelta adentro. Bonita canasta que acaba de meter Santa Margarita Huitepec. Viene Ayutla. Ayutla al abordaje. Es el número 10. El 10 para el 35. Levanta el tiro Ayutla. No hay nada. La pelota ya está en poder de quien, de Santa Margarita Huitepec. Pierde la pelota. La tiene nuevamente Ayutla. Ayutla el número 7. Eric. Ahí le caen 2. Hay una falta que aguanta el número 7. Y dice que es saque lateral a favor de Eric. A favor de Ayutla. 7 con la pelota. Para Donovan. Es el 10. Ayutla. Ayutla. Donovan con la pelota. Buscando por dónde. Filtra, no, prefiere desahogar por afuera. Nuevamente el 7, Eric. Lanzamiento de 3, no hay nada. La pelota lo tiene Santa Margarita Huitepec. Santa Margarita Huitepec, el número 11, el 11. Huitepec, lanzamiento, no hay nada. La pelota nuevamente está en poder de Huitepec. Santa Margarita, lanzamiento, adentro. Adentro, 4-2 el marcador. Favoreciendo Santa Margarita Huitepec. Viene el 10. 10. Rafa. Este es Ayutla. Lanzamiento de 3. No hay nada. La pelota no entra. Ya lo tiene Huitepec. Pero antes hay una marcación que hacen los señores oficiales. Y la pelota va a ser para Ayutla. Antes hay un tiempo fuera. Hay un tiempo fuera porque estamos comenzando y normalmente hay que hacer el ajuste. Cómo salieron a la cancha. ¿Quién se perdió en su formación? Marcador 4-2. 4-2. Va ganando Santa Margarita Huitepec o Ayutla. Ahorita vemos. Ahorita vemos. 8 minutos faltan. 8 minutos. 8 minutos para terminar la primera parte. Estamos iniciando. Hace calor aquí en Tamazulapan. Si usted va a venir, pues bueno, no venga tan abrigado, hace calorcito. Nosotros no tenemos problemas de lluvia, aquí estamos bajo la lona, una lona gigantesca, gigantesca, que seguramente no tendríamos problemas de lluvia. Avanzamos, viene Ayutla, Ayutla pierde la pelota, lo tiene Santa Margarita Huitepec. Ahí la pelota con el número 10, el 10, adentro. Marcador en este momento, vamos a observar. 6-2, va arriba Santa Margarita. Viene Ayutla, Ayutla, falta que recibe el jugador de Ayutla. También ya estamos en Jambó Deportes, ya estamos, Toño. Perfectamente. Jambó Deportes, ahí estamos. Saludos cordiales a la gente que nos quiera seguir a través de Jambó Deportes. Viene Ayutla, lanzamiento de Ayutla, no hay nada. La pelota se niega con Ayutla. Aquí la porra dice, vamos, vamos Ayutla, porque si no se nos viene la tarde y la noche y perderíamos. Viene entonces Santa Margarita Huitepec. Santa Margarita Huitepec, lento, lento avanzando el 11, el 11, el 11 de repente cambia de velocidad. Lanzamiento, no hay nada. Lo tiene Santa Margarita Huitepec, uniforme negro para ambas quintas. Hasta los mismos vivos rojos, todo igual. Solamente la letra que dice Huitepec o que dice Ayutla. Viene Santa Margarita Huitepec. Bonita colada. Contrarremate, no hay nada. Contrarremate, la pelota se está negando para Santa Margarita Huitepec. Sin embargo, hay dos posibles. Hay dos posibles para el número 12.
Este es Toño, 12. Toño, y parece que dice, no, dice Tolo. Tolo, le apodan el Tolo. Tolo es un nombre raro, ¿no? Primer intento para Tolo. Adentro. Después de 2-3 brincos, la pelota atraviesa el arillo. Viene el segundo intento. Segundo intento para el equipo de Santa Margarita Huitepec. Prepara metralla. Adentro. Adentro, señoras y señores. Ahí van 2 puntos a favor de la causa. 8-2 el marcador. Viene Ayutla. Hace rato perdió Tlahui Toltepec en contra de Atitlán. A ver cómo le va a Ayutla. Viene el número 35. ¡Oh! Adentro. 2 posibles y adentro y adentro. 4-8 el marcador. Viene el avance del equipo de Santa Margarita Huitepec. Lanzamiento no hay nada. Tapón que le ponen. Medio tapón. Eso es bueno para Ayutla. Ayutla del Eric. Eric para quién. Eric equivoca la asistencia. Lo recupera Santa Margarita Huitepec. Nuevamente se pierde la pelota y es un ir y venir que dicen los oficiales que regresando la pelota, así que va a ser para Santa Margarita Huitepec. Hay un tiempo fuera, señoras y señores, en este momento 5 minutos 40 segundos. 8-4 el marcador. Hasta ahorita nada para nadie. Bueno, poquito ligero. Estamos en vivos. Ahí estoy jorobado. No le hagan, me salió la joroba. Toñito, ahí tratando de enlazar todas las redes sociales. Ya estamos. Hoy nuestro amigo Memo se fue. Memo se nos ha ido. Es el empresario de Pognet que también está con nosotros colaborando. Ahí con sus páginas de Facebook está ayuk.com. Luego Ayuk TV está en YouTube. Vamos a regresar. 8-4 el marcador. Están en la plática todavía. Lo va a tener Huitepec. Santa Margarita Huitepec. ¿Dónde queda ese pueblo? Santa Margarita Huitepec. 10. 10 para quién? Para el número 11. 11 con la pelota. 11. Ahí encarando. La media vuelta. Lanzamiento, no hay nada. La pelota en juego. Lo sigue teniendo Huitepec. Huitepec. No, lo pierde. Ya lo tiene Ayutla. Ayutla es el número 35, me parece, avanzando. Ayutla, zancadas largas para avanzar más rápidamente. Ayutla tira. Ya no cuenta. Esa pelota ya se detuvo porque hay una falta y vienen 2 posibles para Ayutla. Aquí puede ser el acercamiento de Ayutla. 2 posibles seguramente para Ayutla. Número 35. Viene el primer intento para Ayutla. Prepara metralla. Observa. Punta. Es Kevin. Fuego. Adentro. Ahí está la porra. Segundo intento para Kevin, número 35. ¡Ah! No entró la pelota. Y lo tiene nuevamente el equipo. Saludos ahí para los oficiales. Pelotazo al reloj marcador. Toño, ¿no viste que ahí se rompe? Pero bueno, viene el abordaje del equipo de Ayutla. Ayutla número 15, 14 que diga Rafa. Rafa levanta el tiro, no hay nada. La pelota ya lo tiene Huitepec, Santa Margarita Huitepec. ¿Para quién? Para nadie, porque la pelota por ahí se está peleando fuerte. ¿Quién se logra quedar con ella? Viene el equipo antes. Hay una violación de Santa Margarita Huitepec. Ahora sí que ya viene el abordaje del equipo de Ayutla. Ayutla en este avance, 3 minutos. 3 minutos y segunditos. Viene Ayutla. Eric se va a levantar el tiro, no hay nada. Para el 14 Rafa, no hay nada. Lo intentaron 2 veces y no cayó, ni modos. Vámonos. La pelota sigue perteneciendo a quien, Ayutla. Y lo va a sacar Rafa para Donovan. Donovan. El número 11, lanzamiento de Ayutla. No hay nada. Contrarremate de Ayutla, ya no va a valer. Hay una violación. Hubo una violación. Agarró la pelota y brincó. Eso dice el árbitro. Eso es violación. Avanza Santa Margarita Huitepec. Que yo no sé si es Santa Margarita o es Huitepec nada más. Si es Santa Margarita. Ah, perfecto. Gracias, Toño. Gracias, Edgar. Avanzamos. Robo de pelota por parte de Ayutla. Ayutla avanza el número 11. Ahí va negociando una falta. Dice el oficial. La falta del número 10. La falta fue del número 10. Y van a ser 2 posibles a favor de Ayutla. A ver qué hace Ayutla, qué hace Andrés.
Andrés está en la pintura. En la pintura está Andrés, el número 11. 11, prepara, observa, bota de más, ya está. Lanzamiento, nada. Fuerte ese tiro. Fuerte. Le faltó un poco de curvatura. Viene el segundo intento. Prepara, metralla, apunta. Nada. El tiempo se está terminando. 1 minuto 30 segundos. Viene Ayutla. Viene Ayutla número 7. 7 para quién? Para el 10, Donovan. Donovan pierde la pelota. Viene Santa Margarita. Antes una violación de Julián del número 11. Ahí está la porra de Ayutla. Ahí está la porra de Ayutla. 3 puntos de diferencia. Viene Kevin. Kevin se va a meter. Kevin se va a meter. Lástima que no entra la canasta. Se estaba metiendo Kevin de Ayutla. Se va a la pintura precisamente el número 35, Kevin. Va a tener 2 posibles Kevin. Se prepara. Observa el panorama. Respira. ¡Ay, no entra! No entra la canasta. Ve el segundo intento para Kevin. Prepara, metralla, observa, fuego. No entra. Por más que bota y bota la pelota, Donovan contra remate, no hay nada. Lo tiene Santa Margarita Huitepec. Viene Huitepec, el número 10, la media vuelta. ¿Para quién? Para nadie. Huitepec, el número 4. El 4 para el 12. El 12 nuevamente va a tirar Tolo. ¡Adentro! Paul y cuenta. Bueno, para Santa Margarita Huitepec, 10-5. Pueden llegar a 11. A ver qué dice Tolo. Prepara su metralla, no hay nada. La pelota está en el bote. Lo recupera Santa Margarita Huitepec de 3. No hay nada. Se acabó, señoras y señores. Uf y recontra uf. 10-5 el marcador. 10-5. 10-5 el marcador. Ayutla está sufriendo. Ayutla sufre. Esperemos que la segunda mitad se ponga mucho más emocionante. Hasta ahorita 12 minutos nuevamente. Y Ayutla no logra encontrar el camino. Santa Margarita Huitepec está empezando a descifrar rápidamente. ¿Cómo vamos con los saludos, Toño? ¿A dónde hay que mandar saludos? Hace rato mandamos a la Ciudad de México. 283-102-70-86. No sea gacho. Márqueme. ¿De dónde nos escuchan? Mensaje, WhatsApp. 283-102-70-86. También al 283-873-54-65. Ahí estamos en cabina. 283-873-54-65. Tenemos varios puentes de comunicación. ¿Tú cuál estás revisando, amigo Edgar? Dice, yo ando aparte. Yo ando aparte. Avanzamos. Viene Ayutla. Primer lanzamiento de Ayutla, no hay nada. La pelota sigue en poder de Ayutla. Ayutla, al número 7. No hay canasta. Kevin, recupera Kevin. Kevin, número 35 para el 14. Rafa se levanta. ¡Ay! Adentro. 7-10 el marcador. Esto es lo que queríamos para que se prenda el partido. 10-7 el marcador. Viene Ito. Este es Santa Margarita Huitepec. Por poco y le arranca la pelota con dodibrazo. Hay una falta. Hay una falta que comete el jugador de Huitepec. Y la pelota ya corresponde a Ayutla. Ayutla. Se querían apresurar de más los jugadores, pero dice el oficial. Calma, calma, yo soy el oficial. Avanza rápidamente el jugador número 10, Donovan. Donovan se quiere meter. Donovan no, prefiere por atrás. De 3. ¡Ah! Señor padre, 10-10 el marcador. Ahí está la porra. Ahí está la porra apoyando a Ayutla. 10-10 el marcador. Viene Julián, acaban de empatar, ahora sí se prende el partido. 10 minutos 40 segundos, viene Santa Margarita Huitepec. Falta, señoras y señores. Hay una falta a favor del equipo de Santa Margarita Huitepec, número 12. 12 con la pelota.
Va a tener sus 2 oportunidades. Está en la pintura. Está en la pintura. Prepara. Adentro. 11-12 el marcador. 11-12. Un tiro y nos vamos. Viene el segundo intento. Prepara, metralla, apunta, fuego. No hay nada. Un punto la diferencia. Viene Ayutla. Viene Ayutla al abordaje. Ayutla por ahí buscando, observando. Es el 7 al 14. El 14 al 12. Donovan al 35. El 35 para Donovan. Donovan nuevamente, el número 10, el 10, la media vuelta, no, le roban la pelota, ¿qué pasa allí? Le pelea bastante fuerte la pelota, se sigue quedando ¿con quién? Con Huitepec. Avanza Huitepec. Viene Huitepec, el número 11, Julián, va de 3. Yo vi que entró, pero no. Fue el manotazo que metió el número 35, me parece. Vámonos a un tiempo fuera. Hay un tiempo fuera, 11-10 el marcador. Un puntito. Ahí está la porra. Ahí está la porra de Ayutla. Vamos Ayutla, dice esta porra. Ahí animando a los jugadores. 11-10 el marcador. 9 minutos. 9 minutos. Hay mucho tiempo todavía. Mucho tiempo, señoras y señores. Son las emociones del básquetbol. Estamos en la cancha 0-1 de 4 canchas ahorita. Estamos con cadetes varonil. Mañana en esta cancha va a haber libre, ¿verdad? Libre varonil y me parece que hasta veteranos. Aquí va a estar varonil, libre y veteranos para mañana. Así que usted no se lo vaya a perder ni por nada del mundo. Vamos a interrumpir un poquito las transmisiones para irnos con Domingo de Conciertos. 1 hora, 2 horas. Inmediatamente regresamos al partido. Iniciamos, nos vamos a Domingo de Conciertos y nuevamente. Así está la agenda para mañana. Viene entonces Ayutla. Lanzamiento de Ayutla número 7, 3, no hay nada. Avanza el equipo. Este es el equipo de Huitepec. Huitepec no pudo hacer nada. Avanza Ayutla. Ayutla número 14, 14, 14. Jejeje. Se apresuró. Se apresuró el número 14. Le cometieron la falta y vienen 2 posibles. 2 posibles para Ayutla. Tiene que meterlas. Urge la canasta. Urge y super urge para Ayutla. Y tiene 2 posibles. Primer intento. Rafa está en la pintura. Prepara, metralla, apunta, fuego. ¡Oh! No hay nada. Va al segundo intento para Rafa. Una le dicen. Está bien. Vamos, Rafa. Ahí está. Ahí está la porra, señoras y señores. Ahí está la gente animando a ese equipo. 11-11 el marcador. Viene Huitepec. Huitepec ahí el número 4. El número 4 que va a ser. Huitepec el número 11. 10, 10, 10, 10. Antes. Y hay una marcación. Hay una falta. Hay una falta. Y va a ser saque lateral a favor del equipo de Huitepec. Santa Margarita Huitepec, me parece que es el nombre completo. Viene el número 7 de Huitepec, la media vuelta, lanzamiento, no hay nada. ¿Recupera quién? Recuperaba Ayutla porque hay una falta. Hay una falta. Dice el oficial, ya está la falta. Ya están reportando la falta y va a ser pelota para Ayutla. Vamos Ayutla, está la porra. 11-11 el marcador, no hay nada para nadie. Ahí está la porra de Ayutla. No, ¿dónde está la porra? Una porra, avanzamos. Es el show que arman también los señores animadores aquí en la cancha principal. 11-11. Ahí está la porra de Ayutla, mucho más bulla para Ayutla. Viene avanzando Santa Margarita Huitepec, número 10. 10 con la pelota para el 11. Julián, José Julián el 11. Para Tolo, número 10. Para Julián, lanzamiento. ¡Oh! No entró. Cerca nada más. Viene Ayutla, rompimiento largo. Este se fue muy arriba. Este desayunó mucho, mucho, mucho porque se fue la pelota. Viene el equipo de Santa Margarita Huitepec. 11-11 el marcador. Nada para nadie. Viene Santa Margarita. Se levanta. Bonito tiro. No hay nada. Rafa recupera. Ayutla con la pelota para Donovan.
Donovan es el número 10. Ahí para Donovan, para Ayutla el número 7. Eric, nada, falta que le cometen. Ahí está la porra para Ayutla. Ayutla se va a la pintura. Eric es el número que va a estar ahí con la encomienda de dos posibles para el número 11. Prepara para el número 7 que diga, prepara adentro. Viene el segundo intento para este jugador número 7. Este es Eric, prepara, metralla, apunta, fuego. 12-11, un puntito arriba Ayutla. Hay una falta y se van a venir los últimos 4 minutos 40 segundos. Se está terminando esto, señoras y señores. Se está terminando. Vámonos con Santa Margarita, Huitepec. Santa Margarita. Saludos a todas las margaritas, ¿verdad? Santa Margarita, Huitepec. Hay un cachorrito. Este es uno de la raza Pitbull. A ver, ni el árbitro se acerca. Dice, de lejitos, no vaya a ser que este no haya desayunado. Seguramente su amo está jugando. A ver si enfoca la cámara por ahí al perrito. Es un Pitbull. Bonito ese perro, bonito. Cuando son bien cuidados. Ya está, continuamos. De repente se paró por culpa del perro. Avanzamos. Viene Santa Margarita, Huitepec. No entra la pelota. Viene el avance Ayutla, pierde la asistencia, ahora lo tiene rápidamente el equipo de Huitepec, la media vuelta va a entrar. Hay una violación, señoras y señores. Por lo tanto, la pelota le va a corresponder a Ayutla. 11-12 el marcador. 11-12 el marcador, 3 minutos 40 segundos. Ya trajeron el refrigerio, pero hay que pagar. Perfectamente. Muchas gracias a la gente también que permitió que estuviéramos por acá, a la autoridad municipal, ahí al amigo Tuti. Muchas gracias, regidor de deportes, de educación y deporte, me parece que es el nombre correcto. Avanzamos, estamos en Tamazulapan, cercano, estamos a media hora de Tlaui. Eso nos hace, pues obviamente que estamos muy cerca. Avanzamos 3 minutos, se van a regresar. La pelota lo va a poner en circulación el equipo de Ayutla. Viene el 35, incansable el número 35. 35, Kenny, se va a meter. La pelota se quedó pegada. Otra pelota, algún alto por allí. La pelota, todavía cuando hay prisa, la pelota hace sus chistes. Ya está. La pelota en movimiento otra vez. 11-12, es un puntito. Nada de diferencia. Esto es un suicidio, porque nadie se puede confiar. Es un puntito. Avanza el equipo de Santa Margarita, Huitepec con la pelota. Es el número 10. 10 con la pelota, buscando por dónde. El 10 para el 10. 10. ¿Qué hace el 10? No hay nada. La pelota se ha ido y va a ser para Ayutla. Ayutla en este avance. A ver qué hace, 2 minutos. Ayutla con la pelota. Hasta la cocina. Foul y cuenta. Bueno para Ayutla. Malo para Santa Margarita, Huitepec. Y todavía se va a la pintura a ver si tiene un tiro adicional. Este es el número 35. 35, Kevin prepara su tiro, observa el panorama, nada. Rafa en el contrarremate, Rafa no pudo hacer nada. La pelota va para Huitepec, 3 puntos de diferencia. Viene Santa María Huitepec, la media vuelta número 7. No hay nada, contrarremate, falta, señoras y señores. Esto está muy cerrado todavía. 1 minuto 16 segundos. Nada para nadie. Se va a la pintura. Tratando de desanimar al equipo adentro. 12-14. 12-14 por más que la porra le hace bulla. Segundo intento. No hay nada. No hay nada, señoras y señores. Viene Ayutla. Ayutla al abordaje. Viene Ayutla número 35. Kevin, movedor de pelota. Al número 7 se prepara. Punta fuego. No hay nada.
Un 2 por alternancia. ¿Dónde se va esa pelota? Sigue siendo para Ayutla. Sigue siendo para Ayutla. Es bola de 2 y va para Ayutla. Donovan con la pelota. Falta. 34 segundos y terminamos. Cronometrado. 14-12 favoreciendo a Ayutla. Aquí puede sumar Ayutla. Donovan se va a la pintura. Ayutla. A ver, 2 posibles para el equipo de Ayutla. Es el número 10. Es el 10. Es el 10. Prepara metralla. Punta fuego. No hay nada. Segundo intento para Ayutla. Esto no se quiere coser. Viene Donovan con la pelota. Nada. Se va a terminar cardíaco este asunto. ¿Para quién? Lo tiene el equipo de Santa Margarita, número 12. 12 para quién. Tapón que pone Ayutla. Robo de pelota para quién de Ayutla. Lástima, Margarito. ¿Qué pasó allí? ¿Qué dicen los oficiales? Se escurrió, me parece. Se salió. Viene Santa Margarita de 3. No hay nada. Como que vi que entró. Estamos 13 segundos. Señoras y señores, robo de pelota. ¿Quién lo tiene? Fuerte se está peleando. Ya lo tiene Ayutla. Ayutla con la pelota. Es el número 7. 7 con la pelota. ¿Para quién? Para el número 10. El 10. Falta. Falta, señoras y señores. A ver cuál es el panorama. 2 segundos. 14-2. Me parece que ya ganó Ayutla. Por la mínima. Prepara metralla Ayutla. Ahí está la porra al por mayor. Viene el segundo intento para Donovan. No hay nada. 15-12 se va a terminar. Se termina. Ahí está el triunfo de Ayutla. 12-15. Felicidades, bien jugado. Alguien tenía que perder y alguien tenía que ganar. 15-12, vámonos. Sonido local, señoras y señores, en este momento. Alguien tiene que ganar y alguien tiene que perder. Así es el deporte. Y qué bonito cuando se van ese saludo. Porque hoy ambos equipos están escribiendo una historia, están dejando una historia plasmada en esta copa, mije. Claro que sí, gracias a todos los equipos que están hoy presentes. Estamos presenciando, nos vamos a ir en la categoría femenil, cadetes femenil. Cadetes femenil, me parece que es el equipo de Tierra Blanca y Tepuxtepec. Qué bonito uniforme, Tierra Blanca portando ese uniforme rojo y blanco. Qué bonito. De este lado de bienvenidos sean jugadoras, muchachas. Qué bonito que practiquen el deporte.